Bienvenidos jóvenes a un nuevo tema. El día de hoy vamos a tocar un tema de biología llamado biomoléculas inorgánicas. Estamos en lo que es la parte de bioquímica. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Hoy vamos a dar inicio a este tema que es biomoléculas inorgánicas. Bien, el concepto. Como son biomoléculas inorgánicas, cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de moléculas que son conjunto o agrupación de elementos de una manera estructurada. Y cuando hablamos de bio, estamos hablando de que forman parte de las funciones funciones vitales o de las formas de vida, ¿no? Porque no son estructuras químicas que están presentes, bueno, química que no están presentes los enlaces de carbono, ¿no? Por eso es química inorgánica. Sus ejemplos más conocidos es el agua, las sales minerales, los gases, algunos ácidos y algunas bases. Pero en este caso vamos a hablar de los tres más importantes, que es el agua, sales minerales y gases. Bien, vamos a comenzar con el agua. ¿Sería su concepto? Bueno, su fórmula es H2O, que está formado por 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Aquí lo podemos observar en la imagen, un oxígeno y 2 hidrógenos. Ahí aparece un enlace que es covalente. Ese enlace covalente es lo que le permite que el oxígeno esté unido a los hidrógenos. Y este enlace covalente, covalente polar, le da su bipolaridad o dipolaridad al agua, que lo vamos a ver más adelante. Bien, cada átomo de hidrógeno se une a un átomo de oxígeno por medio de un enlace llamado covalente polar. Ojo ahí, una molécula de agua entre el hidrógeno y el oxígeno está unido por un enlace covalente polar. Pero más adelante vamos a ver una molécula de agua con otra molécula de agua se unen mediante enlaces puentes de hidrógeno. Lo vamos a ver. Bien, el agua es la biomolécula más abundante de los seres vivos y en los humanos representa aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal. Bien, ¿cuáles son sus funciones del agua? Medio para que se lleve a cabo las reacciones químicas. Entonces, es un medio donde se realizan las reacciones químicas. Actúa como disolvente de sales, azúcares, ácidos y muchos compuestos más. Por eso se le considera el disolvente universal. Ojo que aquí no están incluidas las grasas, ¿no? Que sabemos para disolver grasas se necesita de otros elementos, uno de ellos como decir el alcohol. El agua permite la absorción y transporte de sustancias nutritivas, como alimentos y también la excreción de desechos. ¿Qué más? Regula la temperatura corporal. Sí, por ejemplo, cuando tú estás en bastante actividad y comienzas a sudar, eso es producto porque estás expulsando calor a través del agua y el agua permite que puedas tú regular tu temperatura, ¿no? El agua también lubrica, mantiene húmedas ciertas cavidades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la boca cuando uno está hablando, ¿no? La garganta, los bronquios y otras estructuras más. Constituye un principal, ¿no? El agua es el constituyente principal de fluidos corporales, tales como la sangre, la saliva, el sudor, el moco y muchos más. Bien, ¿cuáles son sus propiedades más importantes? Bipolaridad, que lo estuvimos hablando, forma 2 polos, uno positivo y uno negativo. Esto es por su enlace covalente, ¿ya? Donde en este caso los hidrógenos son positivos y el oxígeno sería negativo. Bien, cohesión molecular. Esto que dice cohesión molecular es una propiedad que le permite a las moléculas mantenerse unidas una con otra. ¿Mediante qué? Enlaces puente de hidrógeno, lo que te decía anteriormente. Bien, aquí tenemos por ejemplo al costado una imagen donde tú puedes observar varias moléculas, como puedes observar aquí tienes varias moléculas en las cuales están unidas mediante puentes de hidrógenos. Ojo ahí, dentro de una molécula de agua, enlace covalente. Pero una molécula de agua con otra molécula de agua, por enlaces puente de hidrógeno. Bien ahí. Adhesión molecular. Esta propiedad permite justamente que las moléculas de agua puedan unirse a cualquier otra estructura. ¿No? Aquí aplica la frase que dice que el agua moja. Bueno, sí, algunos dirán, el agua moja, lógico, ¿no? Pero hablamos de un líquido, ¿no? El líquido en este caso permite que se moje. Todos los líquidos no se adhieren de la misma forma. Por ejemplo, tenemos el aceite, y el aceite en un estado líquido no permite que se adhiera a cualquier estructura, ¿no? Hay estructuras por las cuales no permite esa adherencia.
Bien, aquí tenemos por ejemplo la adhesión. Esto es que la estructura de sus moléculas permite que se unan a cualquier otra, como por ejemplo en esta telaraña, ¿no? El agua ha caído y se ha pegado a la estructura de las telas araña. Bien, tenemos también elevada tensión superficial. Esta propiedad va a permitir que el agua mantenga fuertemente unidas sus moléculas que se encuentran en su superficie libre. Esto es lo que, por ejemplo, encontramos con algunos animales que, como los zancudos, y pueden pararse encima del agua, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo bastante conocido, que es el justamente de estos animalitos que se pueden parar encima del agua. Bien, continuamos con la siguiente propiedad y es elevado calor específico. Justamente te decía que el agua actuaba como regulador de nuestra temperatura corporal y es porque necesita una gran cantidad de calor para que pueda evaporarse. Esto va a permitir que mientras más calor absorbe el agua para que recién se evapore, y va a permitir que nuestro cuerpo pueda liberar ese calor a través del agua y a través del sudor. Bien, como te decía acá, ¿no? Necesitaba aquí una imagen al costado, necesita 100 grados para que pueda hervir y esto permite que regule nuestra temperatura corporal. ¿Qué más tiene como propiedad? Capilaridad. Esta propiedad permite que el agua ascender, o sea, subir por unos tubos muy finos llamados capilares. Un ejemplo y un experimento que tú podrías hacer es el que se muestra en la imagen siguiente, ¿no? Si tú pones una servilleta, pones el agua muy baja y pones la servilleta hacia arriba y lo pones con colores, el agua la puedes disolver de colores, vas a observar cómo el agua va a ir subiendo por los capilares de la servilleta, ¿no? Porque justamente su cohesión molecular, su adhesión molecular del agua va a permitir que suba. Bien, potencial de hidrógenos, ¿no? O hidrogenión, que es un ion de hidrógenos. Eso es lo que hablamos de potencial de hidrógeno, bastante conocido como el pH, ¿no? Y hablamos de pH, ahora bastantes productos hablan del pH. ¿Por qué? Porque ciertas partes de los fluidos corporales y estructura de nuestro cuerpo tienen cierto pH. Entonces, según ese pH es lo que uno puede consumir o puede aplicarse en algún producto o insumo, ¿no? Entonces los pH son bastante importantes y estos pH pueden ser alcalino o ácido, ¿no? Según la cantidad. Por ejemplo, si los pH aumentan de 7 hacia arriba, estamos hablando de que son alcalinos, y si disminuyen el pH es entonces ácido. Tenemos el ejemplo más conocido que vendría a ser el agua, que está en un estado neutro, que es un pH 7. El plasma sanguíneo está por ahí, ¿no? Entre 7.4, 7.35 por ahí. Entonces también tiene una cierta, un pH muy neutro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre los más ácidos, el ácido clorhídrico del jugo, el jugo gástrico, ¿no? También son los más ácidos. Por ejemplo, cuando esta parte de acá del jugo gástrico se vuelve un poco alcalina, ¿no? Entonces tenemos que agregarle ciertos insumos para bajar ese grado de alcalinidad y vuelva a convertirse ácido. Igual, si una parte o una estructura es un poco alcalina o básica, necesitamos darle algo para que siga teniendo esta alcalinidad, ¿no? Si baja su pH y se vuelve ácido. Estos insumos o estas sustancias que podemos darle para que regulen el pH de nuestro cuerpo se les llaman buffer o amortiguadores de pH, ¿no? Que son sustancias que regulan el pH de nuestro cuerpo. Los más conocidos son el bicarbonato, el fosfato, la hemoglobina, que transportan sustancias y van a permitir que el pH se mantenga estable. Bien, sales minerales. Las sales minerales son la combinación de entre un catión y un anión, o sea, un positivo y un negativo de cargas. Lo podemos encontrar en diferentes denominaciones. Cuando lo encontramos en sales disueltas, por ejemplo, en un medio acuoso, a través de su forma de iones como electrolitos, ¿no? Ahí tenemos cationes que tenemos al sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, ¿no? Positivos porque son cationes, y en aniones tenemos a los sulfatos, tenemos a los fosfatos, tenemos al bicarbonato y a los carbonatos, también tenemos al cloruro, ¿no? Ahí está. ¿Para qué sirven? ¿Dónde lo encontramos? En las bebidas energéticas. Ahí encontramos estos iones en forma de electrolitos y sirven para la rehidratación. Bien. ¿Qué más encontramos?
en su forma precipitada. En el citoplasma y superficie celular, formando estructuras sólidas, como por ejemplo los fosfatos de calcio, ¿no? O los carbonatos de calcio. Esto, por ejemplo, lo encontramos en los dientes, lo encontramos también en las conchas de algunos moluscos, ¿no? También las espículas de las esponjas. Aquí está, por ejemplo, ahí en una imagen que nos va a explicar también en el exoesqueleto de algunos artrópodos. Bien. Tenemos las asociadas a sustancias orgánicas, ¿no? Las sales que están asociadas como los fosfolípidos y fosfoproteínas. Por ejemplo, aquí tenemos un fosfolípido. Como puedes ver, tiene el fósforo, que en este caso vendría a ser la sal, que está formado, unido a un lípido, que es el glicerol. Entonces por ahí va a estar unido al alcohol del glicerol y a la estructura de los ácidos grasos y van a formar un fosfolípido, importante en las membranas celulares. Funciones biológicas de las sales. Regulan el equilibrio hídrico. ¿Bien? Van a permitir también que no salga tanto el agua, por ejemplo el sodio, el potasio, el cloro, regulan el equilibrio hídrico. Regulan el equilibrio ácido básico, ¿no? El pH, como lo habíamos hablado con el bicarbonato, ¿no? Participan en la transmisión de impulsos nerviosos como el sodio, el potasio, ¿no? El calcio también. En la contracción muscular y en la coagulación de la sangre interviene, por ejemplo, el calcio, ¿no? Cuando tú tienes una herida, para que cicatrice el calcio está presente. Participan en la formación de huesos, dientes, como los carbonatos de calcio y fosfatos de calcio. Estructuras de moluscos, como sus conchas, que son los carbonatos de calcio. Gases. Estamos en la parte final de lo que son biomoléculas inorgánicas. Los gases son importantes porque participan de bastantes procesos biológicos. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, el oxígeno, que tiene 21% de abundancia, es utilizado en la respiración celular, ¿no? Para poder los seres humanos y los animales respirar, igual que las plantas, y está envuelto en ese proceso. Aquí está el oxígeno, que ahorita es bastante conocido por este tema de la pandemia. Tenemos el dióxido de carbono, que es igual de importante porque va a formar materia prima, que se realiza en la fotosíntesis y va a producir alimento para los seres humanos y también va a regresar. El dióxido de carbono no es del todo malo, pero en la parte que se pueda regular. Lamentablemente la contaminación por demasiadas fábricas y todo eso, el humano no ha regulado esta producción de CO2 y ha generado demasiado CO2 que nos perjudica. El nitrógeno, que es otro muy importante porque va a formar proteínas y es el más abundante. Está en un 78% de abundancia. Es fijado por bacterias, ¿no? Las plantas lo absorben y de ahí son transmitidas hacia los animales y seres humanos, ¿no? Ahí está, las plantas son las que las absorben en forma de nitratos. Muy importante, en forma de nitratos es absorbido hacia las plantas. El ozono, que no es un gas que el ser humano lo consume o los seres vivos lo pueden consumir o lo pueden captar, pero sí es un gas que permite, en este caso, la protección de los rayos ultravioleta. Ahí lo tenemos, la capa de ozono. Bien, eso sería todo por el tema de biomoléculas inorgánicas. Muchas gracias.